Shabbat Shalom para todos, ¿cómo están en este Shabbat, en este tiempo especial de nuevamente transmisión en cuanto a la porción de la semana? Así que sean todos bienvenidos. Estamos en un tiempo muy bueno y muy óptimo para reflexionar en lo que tiene que ver con la porción, con las lecturas para esta semana. Porque recuerden que cada vez que leemos lo que le llamamos la parashá es una porción que abarca ciertos capítulos, versículos de la Torá. A causa de esto también tenemos acompañado la Havdará, lo que se llama la sección de los profetas, que lo que vemos en la sección de los profetas es que va a acompañar, si quiere decir, va a tener una conexión de lo que está hablando la porción semanal. Y también tenemos textos que tienen que ver del Brit Hadashah, o del mal llamado Nuevo Testamento, que también nos vamos a dar cuenta que estos textos van a acompañar y van a estar en esa conexión. Ahora, quería compartir con ustedes en esta mañana, como ustedes saben, seguramente están ya estudiando desde toda la semana, a veces se puede, a veces no siempre están los tiempos, pero qué bueno que podamos en Shabbat tener ese tiempo de reflexionar, de leer la escritura, desde un momento más de calma, ¿no? Como siempre digo, estar más tranquilos, el poder reflexionar, es decir, no estamos corriendo, sino que al contrario, tenemos como ese tiempo para poder no solamente estudiar y poder trabajar en todo lo que tiene que ver con nuestro intelecto, que está bueno, sino también poder darle un alimento a nuestra alma, ¿no? Es como interesante esto. Y me parece muy bueno que podamos reflexionar en la porción de la semana, y como siempre digo, no es que tenga una enseñanza, ni siquiera nos da el tiempo, pero sí quiero compartir con ustedes siempre una idea, un pensamiento, algo que ministró mi corazón, algo que tuvo que ver con ese alimento para el alma, eso que hizo reflexionar, y algo se activó en nosotros, porque cuando la palabra viene a nuestra, obviamente, al conocimiento, y empezamos a estudiar y como digo, reflexionamos y buscamos, y está muy bueno buscar información. A todo esto puede quedar solamente como una información, y esto lo vemos a diario. Creo que está haciendo un mal en cierta manera, porque a veces tanta información y buscar tanto en cuanto al conocimiento, y si no se lleva o no se va al punto de la acción, solamente queda en eso, y es como que quedara sin vida. Una cosa así. Es como tener algo guardado, es como tener un libro valioso pero guardado, ¿no? Es como decir, este es el tiempo de darle, como llevarlo a que dé fruto. Entonces, cuando esa palabra, con aquello que estamos incorporando como conocimiento, viene no solamente a quedarse en nuestra mente como parte de lo intelectual, sino que va a dar vida, va a provocar algo, va a dar fruto. Ese es el punto de la palabra. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Estudiamos la porción, reflexionamos en ella, pero no solamente en un sentido de conocimiento, no solamente en un sentido de incorporar información, que está bueno, sino llevarla a la acción. Esta porción, de hecho, es una de las porciones que más claro está lo que debemos hacer. Porque a veces decimos, bueno, pero de todo esto que hoy estamos estudiando, de esta semana que venimos leyendo, a veces nos paramos frente a la porción y decimos, wow, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es la idea? ¿De qué rescato de todo esto? Bueno, esta porción es bastante completa en cuanto a lo que tenemos que hacer. Hay algunos puntos. Si yo quiero dejarles esas ideas, esos pensamientos, me voy a centrar en uno en especial que me pareció re interesante, y creo que es parte de la asignación de Abraham, pero que también nos hace pensar mucho, ¿no? Es un concepto que nos va a llevar a muchas áreas de nuestra vida a pensar un poquito, a reflexionar. Entonces, vamos directamente a la porción de esta semana. Estamos posicionados en la parashá Vayera,
que es la cuarta porción, que significa y se le apareció. Esto lo encontramos en Génesis, capítulo 18, del versículo 1 al capítulo 22, el versículo 24. Tenemos la sección de los profetas en Segunda de Reyes, que nos habla en el capítulo 4 de una situación tremenda allí con Eliseo y la viuda de Sarepta. Y también tenemos textos de Lucas, de Segunda de Pedro, que están muy interesantes, del Brihadaya. Pero vamos a la porción de esta semana. ¿Me acompañan? Vamos directamente allí. Podemos abrir entonces en Génesis capítulo 18. Vuelvo a decirles, tengo algunas cosas para ideas, pero sí me voy a centrar en una en particular. Porque la porción nos está hablando acerca, y vamos a recapitular la porción anterior, qué es lo que estaba sucediendo. Bueno, anteriormente la porción nos habla de, o termina, nuestra para allá, termina hablando acerca de Abraham que está circuncidado. Bueno, hay que entender entonces, tener en cuenta que cuando comenzamos a leer esta porción, tenemos que tener presente que hay una persona que está mal, ¿no? O sea, no está en su mejor, digamos, momento. Está Abraham en el tercer día de la circuncisión, donde se cree que es el día donde más duele. Y hay una cuestión un poco interesante aquí, hay un dato muy interesante, que esta porción nos habla acerca de un dato que no siempre en las escrituras los encontramos, que nos habla del clima. Qué interesante, ¿por qué nos habla del clima en esta porción? Entonces, vamos a buscarlo, si lo tiene allí, Génesis capítulo 18, el versículo 1. Y dice así: después se le apareció a Adonai en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Presta atención en esto, qué detalle, en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo, y se postró en tierra. Acá tenemos un montón de cosas para tener presente, mirar un poquito qué es lo que pasó, qué estaba sucediendo, cuál es la actitud de Abraham, que es tremenda, y qué es lo que se va a desarrollar luego. Es como decir, si nosotros vamos a la porción, al nombre específicamente, la para allá es Vayera, que significa y se le apareció, pero si vamos un poquito más, la palabra que quizás la traducción más pertinente a esta palabra es se le reveló. Se le reveló. Entonces vamos caminando por este término que nos va a dar unas pautas de acuerdo a todo lo que nos habla en la porción. Entonces nos está diciendo que pasaron 3 días de esta circuncisión. El dato que nos da que él está, dice, estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. A ver, vamos a ver un poquito esto, y se nos dice, en otros escritos, que la escritura no nos da en sí la descripción, que obviamente Abraham estaba como siempre esperando viajeros, esperando personas que pasaban por ese lugar para atenderlos, ¿no? Esta era una costumbre de Abraham y de Sara, era algo normal, y muchos sabían que ellos tenían esta disposición. Ahora, Abraham estaba como siempre, estando en el tercer día de la circuncisión, donde se cree que era el día más doloroso para él, está sentado allí esperando gente. Es decir, ¿cómo puede ser esto? Bueno, muchos dicen que a causa de esto Dios incrementó ese calor, y se cree que era un calor casi de 60 grados. ¿Para qué? Para que la gente no pasara y como que Abraham estuviera relajado, ¿no? Es más o menos la idea. Abraham estuviera relajado. ¿Por qué? Porque hacía mucho calor y la gente no iba a pasar, porque no iba a salir con esa extremada temperatura. Sin embargo, en el pensamiento de Abraham, muchos dicen que
con más razón, Abraham estaba sentado a la puerta de la tienda esperando, porque por causa de la inclemencia del clima, o sea, por causa de cómo estaba el clima, con tanto calor, muchas personas que podrían pasar, o alguna persona que podría pasar, iba a necesitar de su ayuda. Hasta acá. Piensa un poquito la situación. Es como decir, por un momento pongámonos en los zapatos de Abraham, ¿no? A ver qué está sucediendo con Abraham en esta situación. Y siempre uno lo lleva a la vida personal, decir, wow, lo que está haciendo Abraham es tremendo. Es algo que no sé si uno lo haría estando así, con una situación como esa, donde está mal porque tenía dolor, verdaderamente, pero está dispuesto, está esperando la situación de atender a las personas que pasaran. Ahora bien, dice que obviamente pasó gente, para él fue la oportunidad, pasó gente, y aquí dice la situación en el versículo 3, el versículo 2 dice que salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Bueno, esto es tremendo. Estamos diciendo que está mal, que está muy dolorido porque está en el tercer día de la circuncisión, es lo que entendemos por la descripción que nos da. Sin embargo, este hombre, Abraham, está saliendo, dice que sale a recibir a esas personas que se acercan, a estos viajeros, sale corriendo a buscarlos. ¡Wow! Bueno, hasta acá, este es como decir, esta es la introducción. Esta es la primera parte, o esta es la ventana, es la puerta que se nos abre en esta porción. Digamos, tenemos mucho más en la porción, pero con esto comienza la película, ¿no? Con esto empieza la situación de todo y podríamos decir, ¿cuál es la conexión que hay ¿qué es lo que vemos en toda la porción? ¿Qué es lo que está hablando la porción en general? Porque nos habla de que la porción se llama Vayera y la palabra, o sea, la traducción de Vayera es se le reveló. Entonces la pregunta que nos podríamos hacer hoy es, ¿qué se le viene a revelar a Abraham? ¿Qué se le viene a revelar? Bueno, podríamos decir muchas cosas, pero principalmente es como decir, era el gran día, en este momento de mucho dolor, en un momento, digamos, no el mejor para Abraham, viene ese día a ser un día de gran revelación. Primero, la oportunidad de hospedar. Dice que Dios se le apareció a Adonai en el encinar de Manra. Entonces, acá estamos hablando, ¿por qué? Porque dice que 3 personas se le acercaron. Ahora bien, si dice que Dios se le apareció o Dios se le reveló, podríamos decir a través de estos ángeles o era él mismo. ¿Y cómo podemos ver? No, Dios no se da a conocer. Entonces es muy probable, como decimos, que sea Yeshua que se apareció a Abraham. Bien, tenemos ya este panorama, pero avancemos un poquito. ¿Qué más? Podríamos decir, esto es parte de la revelación. Este es el día de Abraham, el día wow, el gran día que venía la revelación para Abraham. Ahora, pongámonos nosotros en esta idea de decir, wow, nuestro día de revelación, nuestra semana de revelación, esta es la semana de revelación. Esta semana, por causa de la porción, es una semana de revelación. Y ahora empezamos a trabajar en nuestra mente, los que estén ahora conectados a esta transmisión, a los que vayan a escucharla, pero principalmente tiene que ver y aplica muchísimo al que esté hoy escuchando esto, porque estamos dentro de esta semana. ¿Qué ocurrió o qué se nos reveló o cuál fue la situación que vino a nosotros como una revelación para nuestra vida? ¿Por qué? Porque estamos dentro de una semana de revelación y esto no lo podemos nosotros decir, esto es porque yo digo, sino que verdaderamente sabemos que cuando caminamos en una porción semanal, estamos bajo, podríamos decir, todo lo que se está dando dentro de la porción o digamos lo que se está moviendo dentro de la porción. Es interesante esto, ¿no? Algunos dicen como es podríamos decir la atmósfera de la porción, podríamos decir la energía de la porción, es
lo que se traza, digamos, en esta porción y lo vivimos durante la semana. Cuando trabajamos y caminamos bajo esa conciencia, muchas veces es interesante hacer este ejercicio. ¿Por qué? Porque nos va a llevar, casualmente, a estar atentos y también a estar preparados y observar nuestra vida. Es decir, ¿cuántas veces nos ponemos a observar nuestra vida? Solemos observar un montón de cosas externas, solemos observar la vida de otros, solemos observar lo que otros hacen, solemos observar situaciones, pero ¿cuántas veces observamos lo que a nosotros nos pasa? ¿Cuántas veces nos ponemos desde afuera, como si pudiéramos hacer el ejercicio, ponernos desde afuera para mirar nuestra vida? Interesante. Les animo a hacer esto. Bueno, esta semana, en esta atmósfera de revelación, ¿qué viste o qué observaste en tu vida? ¿Qué vino como revelación a tu vida? ¿Qué situación te llevó a una revelación? Digo esto porque es lo que quiero avanzar en estos próximos minutos. Como les decía, esta porción tiene algunos temas interesantes que podríamos hablar. Podríamos hablar de lo que sucede con Lot en Sodoma y Gomorra. Lo podríamos dejar para otro momento, es extenso también, todo lo que va a suceder allí con Lot, la cuestión rara, como yo siempre le digo, algo medio raro, como Lot va a ir a un lugar, se va a quedar en una cueva, un lugar diferente al que les dijeron los ángeles que debía quedarse. Bueno, sería para otro momento la charla. Otra cosa, esta porción está muy relacionada a la provisión y de hecho esta es podríamos decir, lo que conecta a la sección de los profetas de este día. Habla de provisión, habla de situación también que va más allá de lo que uno puede hacer o la manifestación física, tiene que ver con una intervención divina. Lo mismo que va a suceder con pasado el tiempo, porque otra cosa que podríamos decir que esta semana sucede, o esta revelación que le va a recibir Abraham en su peor momento, por decir así, no el mejor momento para recibir gente y para vivir todo lo que vive intensamente, bueno, él vive la revelación de que va a tener un hijo. No porque no la tuviera, sino porque otra vez viene ese momento donde se va a acercar más en cuanto a el cumplimiento de esa palabra que Dios va a darle a Abraham. Porque viene como momentos Dios trabajando en la vida de Abraham, como sabemos en la porción anterior, que nos habla de esto, que él puede ver desde otro punto, no lo que estaba escrito, por decir así, en los astros o lo que estaba destinado a Abraham a no tener hijos, sino lo contrario, Dios viene trabajando en él y diciéndole, hay una intervención divina, yo voy a intervenir en esto, hay una situación que a partir de vos va a cambiar. Entonces, de ahí vemos la multiplicación, vemos la bendición a las familias de la tierra. Pero acá, en esta porción, cuando hablamos de revelación, que se le revelan, que se le aparecen estos ángeles, pero no solamente eso, sino que es algo como más firme y ahora hay como una conversación y hay una interacción con Sara también para decir verdaderamente lo que está diciendo no es un juego, no es algo que dijo solamente, sino que viene ese tiempo de cumplirse, que viene ese momento que va a ser... eso va a ser llevado a un plano físico, lo que ya se dijo desde otro plano. Es interesante esto, porque esto que está sucediendo en la vida de Abraham es también lo que sucede en nosotros cuando sabemos que hay una intervención del Eterno, pero que todavía nosotros no terminamos de internalizarlo, entonces vamos viviendo como etapas en el proceso de revelación en nuestra vida para ver luego eso manifestado en ese plano físico, que es un poco lo que sucede con Abraham en esta porción. Seguimos avanzando. Luego tenemos, si avanzamos mucho más en la porción, tenemos la situación con Isaac y ahí vemos también una intervención de provisión de parte del Eterno. Podríamos centrarnos en un montón de cosas. Abraham e Isaac están desesperados por una respuesta, pero sabemos que
tenemos al animal que va a ser el sustituto, que va a ser la provisión, va a ser la respuesta a lo que ellos están esperando. Pero quiero volver al comienzo de la porción, que es donde me quiero centrar en este tiempo de todo lo que hemos hablado, que si bien ya estamos hablando de la porción, pero quiero finalizar estos últimos minutos, no porque vaya a terminar ya, sino pero en todo este tiempo hasta terminar, quiero centrarme en un concepto en sí que nos hizo mucho pensar con mi esposo, verdaderamente en la semana, pero es como que siempre en Shabbat hay algo más fuerte, y desde anoche en la cena y en el tiempo de trabajar y pensar y decir, hay algo específico que quiero compartirles que nos hizo pensar mucho, que nos hizo reflexionar y nos lleva a aplicarlo sí o sí a nuestra vida personal. Esa es la idea, que aquello que está viviendo Abraham y Sara, ese día de revelación, también sea para nosotros muy revelador, la actitud, lo que va a vivir Abraham y Sara, para que nosotros también podamos entender un poquito y decir, wow, nos movemos bajo la atmósfera en esta semana de esta situación, de lo que ha vivido Abraham y Sara, y todo lo que tiene que ver con la porción, pero hay algo en particular, y creo que esto nos compete a todos. No hay alguien que no viva esta situación que vivió Abraham, ¿no? Entonces, vamos a ir nuevamente al punto, porque recordemos que Abraham es una persona muy particular dentro de lo que viene siendo su familia. Es como decir, de toda la familia de Abraham, de todos los que nos nombra la genealogía en las escrituras, es Abraham la persona la que es elegida para continuar o para trabajar en un proyecto con una intervención de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos muy claro, y no vamos a repetir, toda esta porción nos habla de esto, que si no es por la intervención, no ocurría el milagro. O sea, no, aquí vemos una intervención del Creador. ¿Por qué? Porque Abraham va a vivir esta situación donde él va a ver ese milagro de provisión, si se quiere, pero va a ver el milagro de su hijo, y cumplida la promesa, la bendición en las familias de la tierra. Pensemos bien, cuando nosotros vemos a Abraham, vemos a un Abraham donde él ya tiene un hijo, ya tiene Ismael, pero que Dios le está hablando que no era por la línea de Ismael que iba a venir este proyecto, sino que iba a ser por la línea de Isaac. Entonces, obviamente, ahí sigue el proceso, el trabajo en él para llegar a este punto. Bueno, Dios eligió a Abraham en su familia, y por eso es interesante esto, el concepto de por qué muchas veces es una persona de la familia que está despierto, que empieza a ver las cosas de una manera, que ve situaciones de la vida de una manera, y a causa de eso provoca cambios y empieza como a direccionar su vida muy diferente a la de toda la familia, ¿no? Eso es para pensarlo. Y esto lo hemos aprendido incluso en lo que tiene que ver con la religión tradicional, cuando decíamos que solamente había una persona que buscaba a Dios y las demás no, dentro de la familia. Entonces es interesante poder pensar en esto, porque cuando nosotros nos paramos frente a Abraham, estamos parados frente a esta persona que es la que Dios elige de la familia para hacer algo, para llevar a cabo un proyecto con él, ¿no? Un proyecto de bendición a todo el mundo. Entonces, muy interesante, porque de esto también depende por qué Abraham es el que va a hacer la clave, por decir así, para este proyecto de Dios. ¿Cuál va a ser su accionar, o qué es lo que Dios vio en Abraham y obviamente en Sara también, para llevar adelante este trabajo? De hecho, vemos en la porción anterior, decíamos que la matriz, la persona a través del cual Dios iba a dar el hijo a Abraham para ese proyecto, no era, por ejemplo, no fue en Agar,
¿Por qué tenía que ser en Sara? Tenía que ser en Sara, porque era su esposa, porque era la persona indicada, la persona que Dios eligió para llevar adelante ese proyecto. Pensando en esto, veamos qué es lo que Dios ve o qué Dios está viendo en Abraham y qué nosotros podemos aprender de Abraham en esta situación. Si avanzamos un poquito pensando en la idea de que Abraham, el único de la familia, nos encontramos a Abraham primero. Y quiero que pensemos en esto para en los próximos minutos dar la idea, el concepto de lo que voy a decir para que nosotros podamos entender a partir de ese concepto muchas cosas en nuestra vida. Posicionemos en esto. Vamos a lo literal, vamos a lo que está sucediendo. Abraham tiene 100 años. No solamente tiene 100 años cuando va a comenzar nuestra porción, tiene 100 años, sino que también está circuncidado. Se cree en el tercer día, el día de más dolor. Vamos al clima del momento. Tenemos un clima de aproximadamente, como dicen algunos, de 60 grados, un calor tremendo. O sea, tenemos 3 características que nos hace pensar. Un viejito, podríamos decir amablemente, una persona anciana, circuncidada, pasó el cuchillo por allí, hasta probablemente puede haber fiebre, pues no sentirse muy bien y hay mucho calor. De todas esas que nombramos, de esas 3 cosas que nombramos, podríamos decir que Abraham no estaba en su momento más cómodo, el momento más cómodo de su vida. Pensemos esto por un momento, cuando nosotros no estamos bien, no nos sentimos bien y hay situaciones en que estamos como caídos, algo nos duele o no nos sentimos, muchas veces pasa cuando hay dolor de cabeza y demás, como que uno no está bien. Y por lo general decimos, no, esto no puedo hacer, aquello no puedo hacer, aquello otro tampoco, voy postergando un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no me siento bien. Entonces, y más aún si tengo que atender personas, ¿no? ¿Por qué? Porque no estoy en mi mejor momento y muchas veces decimos esto, ay, ¿cómo me gustaría estar bien para recibir mejor o para hacer tal o cual cosa? Bueno, si nosotros lo llevamos a nuestra vida, y esto es algo simple de nuestra vida, podríamos decir que nos ponemos en los zapatos de Abraham y decimos, no, yo en el lugar de Abraham no sé si hubiera hecho esto de atender a la gente, estar sentada afuera, esperando que pase gente, y de pronto cuando aparece gente sale corriendo. Pensemos un momento en esto. Entonces, podemos decir que Abraham no está en el momento más cómodo de su vida, no está en el día más cómodo, es más, está en el día más incómodo, está en el día donde necesitaba ser atendido, es lo que yo creo, necesitaba ser atendido, necesitaba estar fresco, en lugar fresco, para sentirse mejor y necesitaba estar reposando, ¿no? Porque aparte es una persona anciana. Sin embargo, todas estas cosas que a mí me parecen que debía hacer Abraham son todas las contrarias que él hace. Entonces el punto que nosotros encontramos y la enseñanza o la idea, el pensamiento que nosotros encontramos en esta porción en la cual yo hoy quiero hablar o quiero centrarme o si quiero dejarles, si quieren, como esa idea, es que en el día de su incomodidad, en el momento de su mayor incomodidad, Abraham va a recibir una revelación. En el día de su incomodidad, Abraham va a recibir un mensaje. En el día de su incomodidad, Abraham no se está dando cuenta, o quizás sí, y esa es la clave de Abraham, la cual nosotros tenemos que aprender, que en ese momento de incomodidad él está esperando esa intervención. La pregunta es, ¿nosotros estamos en esa misma situación? ¿Qué hacemos cuando estamos en un momento de incomodidad? ¿Estamos esperando que venga alguien a nuestra casa? En ese momento de incomodidad, ¿estamos esperando hacer algo por el otro? En ese momento de incomodidad, ¿yo estoy esperando que me sirvan, que me ayuden, que me atiendan? ¿O soy yo la que quiero proveer ese bienestar al otro?
Cuando hablamos de incomodidad, no lo llevamos solamente a la situación literal de Abraham o de nosotros estando enfermos o estando en un momento que no es el mejor físicamente. Vamos más adelante y lo que pasa aquí, y quiero centrarme, y por esto también quiero trabajar la idea de lo que sucede literal con Abraham, porque si nosotros nos ponemos a ver el punto, la clave, el compromiso de Abraham, su asignación, si se quiere, aunque podríamos decir hay un montón de asignaciones, pero es muy interesante porque en ese momento, es decir, bueno, ¿cuál era el rol de Abraham dentro del reino de Dios? ¿Qué es lo que tenía que hacer Abraham? Bueno, Abraham lo que tenía que hacer es estar en ese lugar. Abraham lo que tenía que hacer es estar ahí. Entonces, estar ahí dispuesto. Por esto él estaba sentado esperando, porque estaba cumpliendo su asignación. Es decir, pero ¿cómo puede ser que eso sea lo que Abraham estaba haciendo, o que esa fuera su tarea? Es decir, un gran hombre, igual estaba en un momento que no era el mejor, entonces, ¿para qué él va a estar sentado allí? Podía descansar porque siempre hacía su trabajo, siempre estaba esperando personas. Pero él estaba ahí, él estaba cumpliendo, él estaba dentro de su trabajo, de su propósito, de su asignación. Él estaba en ese compromiso. ¿Cuál era su compromiso? Estar ahí, estar pendiente, esperando, siendo la persona que iba a dar y no iba a recibir. Iba a dar, por eso es un hombre conocido como el hombre de la compasión, el hombre de la bondad. ¿Por qué? Porque es el momento de dar. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿cuántas veces, y este es el postulado por decir así, cuántas veces nosotros nos hemos puesto a trabajar en medio de la incomodidad? La incomodidad puede ser diferentes situaciones. La incomodidad puede ser un problema que tiene afectado todo el tiempo mi pensamiento. Un problema familiar puede ser una incomodidad. Una incomodidad puede ser una situación económica. Una incomodidad puede ser una enfermedad. Una incomodidad puede ser salir de lo que a mí me gusta hacer a una situación que quizás no es la que yo quiero, pero lo tengo que hacer. Muchos toman la incomodidad como un trabajo, o sea, un trabajo puede ser una incomodidad. Pensemos en varias. Pensá cuál es tu incomodidad. Es decir, ¿qué es lo que todo el tiempo estás pensando? Uy, si yo no tuviera esto, haría aquello. Uy, si yo... ¿Cuál es esa incomodidad? Abraham era una persona hospitalaria. Digamos, básicamente, si nosotros nos ponemos a ver, era su función, era su asignación, era su trabajo. Es decir, Abraham era una persona que estaba dispuesto a recibir personas y a dar de todo de él para atender a esas personas y saber que personas que estaban de paso, que iban viajando y que necesitaban esa atención. Por ejemplo, mire, le doy un ejemplo. Nosotros cuando viajamos, para mí, yo siempre digo, qué lindo cuando uno puede llegar a un lugar y ese lugar nos provee de algo básico, no estamos pensando en mucho, un vaso de agua. Muchas veces dije, cuando llegamos a un lugar donde sabemos que nos vamos a quedar, me gusta decir, de hecho, yo siempre pienso, ¿no?, en poner a disposición cuando uno recibe a alguien un baño, que es algo, digamos, obvio, y más cuando hay un viaje largo, que te digan que si quieres darte una ducha y tomar algo calentito, ya es tremendo eso, ¿no?, cuando uno viene de viaje. Entonces pensaba en esto, si hoy, con toda la tecnología, con todo lo que tenemos, que uno viaja en auto, que muchas veces está cómodo, si hace calor se puede poner el aire, si hace frío puede poner la calefacción, que hay paradas donde uno puede ir al baño, puede comer algo, puede llevar, pero no es lo mismo porque después de muchas horas, independientemente que tengamos todas estas comodidades, igual necesitamos un momento de descansar, de recuperarnos de ese viaje largo. Entonces, yo siempre pienso en esa situación, qué lindo tener esto a la hora de hacer ese viaje largo. Ahora, pienso en Abraham y Abraham seguramente entendía lo que esto significaba y estaba a disposición casualmente de aquellas personas que necesitaban esto. Ahora,
quizás volvemos a preguntarnos, pero ¿será que Abraham había sido asignado solamente para atender gente? ¿Para ser ese anfitrión, esa persona hospitalaria? No lo sabemos. Pero acá nos da la pauta de su tarea, de su trabajo diario, independientemente que Dios lo eligió para tener a Isaac, para formarlo, para multiplicar la descendencia y a partir de su descendencia hacer esto. Pero veamos la esencia de lo que era Abraham y Sara. Eran personas de compasión, de bondad, y que su tarea diaria prácticamente era ser hospitalarios. Parece muy simple. Yo sé que a nuestra mente puede decir, pero esa era la tarea. Veamos los textos, y quiero leerle algunos textos de las Escrituras que nos hablan acerca de esto y de lo importante que es para Dios el ser hospitalario, las personas que reciben, y esto me llamó mucho la atención. También me hizo recordar momentos de nuestra vida. No somos tan grandes, pero tampoco tan jóvenes, y en nuestros tiempos con mi esposo, cuando estábamos recién casados, en las tareas que teníamos, atendíamos un comedor, siempre vivíamos en un lugar donde siempre pasaba gente, y eso me hizo pensar mucho cuánto Dios nos manda a hacer, y a veces hacemos cosas que aún no nos damos cuenta, y cómo esto es tan importante para Dios, porque está dentro de la bondad, está dentro de la compasión. Y a veces no nos damos cuenta que un acto tan sencillo es el que Dios está queriendo mostrar a través de nuestra vida. Nosotros esperamos que nuestra asignación sea algo tremendo y que a veces, y con la influencia que traemos de la religión tradicional, hablamos de que, bueno, si una persona es profeta, si una persona tiene tal revelación, y está bueno, todo está bueno, pero me llamó mucho la atención verdaderamente esta semana, esta porción, decir, wow, si hay algo que se nos pide, es algo tan simple, y es el dar, y es el darnos a otros. Yo sé que puede ser tan simple lo que hoy estoy planteando, el pensamiento a partir de esta porción, pero aunque sea tan simple, me pareció o lo recibí de una manera tan profunda que a causa de esto quizás nos hace pensar que Abraham ese día recibió la revelación por causa de que era tanta su incomodidad que ese fue el momento para recibir el mensaje. Mire lo que dice, ¿no? Romanos capítulo 12, versículo 13 dice, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Primera de Pedro 4:9 dice, sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Eso me hizo pensar tanto en cuanto a nuestras actitudes, ¿no? A qué tenemos nosotros que desarrollar todavía en nuestra vida. Dice el versículo 8 del capítulo 1 de Tito, dice, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Dice Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y se ha consagrado a toda buena obra. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y acá me llamó la atención porque lo que Hebreos dice puede ser que esté conectado a la situación de Abraham, obviamente, pero también me hizo pensar en que, hablando de esta revelación, y vayera la revelación, el mensaje, recordemos algo, que en medio de tu incomodidad vas a recibir un mensaje, vas a recibir una revelación. Y me puse a pensar en esta semana, ¿qué situaciones fueron incómodas para mí, pero que en medio de esa incomodidad recibí un mensaje? O por lo menos descifrar cuál fue el mensaje en medio de esa incomodidad. Piense también, ahí donde está en este momento, en este Shabbat, de quietud, de tranquilidad, piense qué situaciones en esta semana fueron incómodas para mí, pero cuál es el mensaje que se me quiso dar en medio de esa incomodidad. Justamente en esta semana yo estuve en una situación ahí un poco complicada de salud,
y por unas horas tuve que estar en el hospital. Y pensaba, ¿no? Pensaba, porque justamente esto ocurrió dentro de la semana de Bayerá, porque fue al finalizar el Shabbat pasado, ya dentro de lo que era la madrugada, casi al amanecer del domingo. Y pensaba en esa situación, porque cuando estaba en el hospital yo decía, ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Porque estaba allí acostada esperando que me atendieran y yo decía, ¿qué es esta situación? Y no lo dejé pasar como algo que fuera normal, sino que lo vi como una situación donde había un mensaje para mí con esa situación. Les cuento esto para darles el ejemplo, ¿no? No les voy a contar específicamente cuál fue el mensaje para mí, pero aunque tuvo mucho que ver en poder ver las situaciones de las demás personas, ver qué viven otros, qué están pasando otros. Pero pensá por un momento esa incomodidad que pasaste esta semana o en la incomodidad que surge o en este tiempo, que esa incomodidad que ha surgido en tu vida, ¿qué mensaje te quiere dar? ¿Cuál es la revelación? ¿Cuál es el mensaje oculto dentro de esa incomodidad? Porque Abraham estaba en el peor momento de su incomodidad y sin embargo en ese momento tuvo revelación, en ese momento recibió un mensaje, no solamente un mensaje, recibió mensajeros, los atendió y es como decir, Abraham vivió ese día intensamente y a tal punto que Dios, y sabemos que cuando los ángeles se están yendo y se está diciendo que no se podía encubrir lo que Dios iba a hacer con Sodoma y Gomorra a Abraham. Entonces eso me sorprende. Me sorprende porque Abraham, una persona que parece tan simple lo que está desarrollando, es una persona que fue elegida por Dios por esa compasión, por lo que la persona es en esencia y en ese podríamos decir su esencia es de dar, de no estar esperando nada a cambio. En momentos de su incomodidad, lo que está haciendo es que él está dándose y a causa de esto está recibiendo una revelación, un mensaje. Entonces, ¿cuál es el compromiso de Abraham? Era de estar ahí. Por ejemplo, es todo lo contrario a la porción de Noah. Por ejemplo, Noah significa descanso, pero si vamos más a la palabra, Noah significa cómodo. Entonces quiere decir que en el caso de los patriarcas, y comenzando desde Abraham, es todo lo opuesto a Noah. ¿Por qué? Porque Abraham está puesto en la línea, digamos, de dar, de compasión, de ver por el otro, de estar o iniciar una era, por decir así, iniciar un tiempo, iniciar a partir de él una línea donde no iba a ser de recibir, sino de dar, una línea de compasión, una línea que tiene que ver con el otro, una línea de que tiene que ver con fortalecer y formar un pueblo que va a ser un pueblo de luz, un pueblo que va a vivir de acuerdo a las instrucciones del Eterno, del Creador, y que ese pueblo va a caminar de una manera diferente a las demás naciones de la tierra. Pensemos que todo esto es Israel y todo esto viene desde Abraham, y eso estamos viendo ahora, desde su esencia de lo que Dios ha visto en Abraham para comenzar desde allí ese proyecto, podríamos decirle, ese trabajo, y desde allí crear una gran nación. Entonces, las situaciones incómodas van a generar esos mensajeros que te van a traer el mensaje. Vuelvo a decirte, no en un sentido literal, quizás no es que van a venir una persona y te va a dar un mensaje, aunque puede ser, pero sí en un sentido alegórico, si se quiere, espiritual, como le quieras llamar. En medio de esa incomodidad van a venir los mensajeros, vas a tener un mensaje, vas a tener una revelación. El punto es estar muy atento a todo esto. Otra cosa, nada sucede porque sí. Si te cruzaste con cierta persona, si surgió una situación X, como les contaba lo que me pasó a mí, que de pronto me encontré que nada que ver en ese lugar, entonces decir, no es casualidad, por algo tenía que estar acá, esta persona con la que conocí, la que me crucé, o esta persona que nuevamente vino a mi vida después de tantos años, o que lo que sea, o recordé, o vino un mensaje, todo esto tenemos que descifrarlo.
¿Por qué? Porque cuando lo vemos que es algo como que, bueno, no tiene nada que ver, nos perdemos de encontrar el mensaje que hay para nosotros. Entonces, cuando estamos atentos, verdaderamente estamos atentos, que en medio de esa situación, de esos encuentros, que quizás estamos en una situación incómoda y dentro de esa situación incómoda por lo general está relacionada a personas. Entonces, en medio de esa incomodidad, te vas a encontrar con una persona que quizás tenés que decirle algo o esa persona puede que tenga que decirte algo a vos o es la oportunidad en medio de esa incomodidad para hacerle de bendición a otros. Es simple, es sencillo, esto no es la gran revelación, pero sí quería rescatar esta situación de Abraham, de la hospitalidad. Creo que estamos en tiempos donde tenemos que ampliar nuestra mente, nuestro pensamiento y no ir por la vida porque vamos y vivir cosas que, bueno, que parecen naturales, que está bien, sino poder prestar un poquito de atención el día a día con las personas que estamos, con las personas que nos movemos, nos relacionamos y qué quiere Dios hablarme y en qué punto yo puedo ser de bendición al otro, al que se cruzó en mi camino. Es el ejemplo en lo cual hoy nosotros tenemos que aprender de Abraham y es lo que rescato en esta semana. La incomodidad, los momentos que no te gustan, son los que por lo general nos van a llevar a encontrarnos con personas donde va a ser el momento para servir, el momento para darnos al otro y también para recibir un mensaje valioso. Nunca pensamos que cuando estamos en un momento, podríamos decir, difícil o incómodo, vamos a recibir una respuesta. Y sin embargo, muchas veces la encontramos la respuesta en ese momento difícil. Así que no, creo que principalmente, creo que el punto aquí no es, y termino con esto, una de las cosas de las cuales yo tengo que hacer todo lo contrario a cuando estoy en un momento incómodo, lo que yo tengo que hacer es no llorar ni quejarme, que es lo que por lo general hacemos. Estamos en un momento incómodo y lo que hacemos es decimos, ay no, justo esta situación, ¿por qué me vino esto? ¿Por qué me...? Y empezamos. O a veces cuando es una situación que realmente nos ha tocado aún emocionalmente, lloramos y muchos dicen que llorar a veces es bueno, pero a veces también desperdiciamos lágrimas de situaciones que debíamos haberlas enfrentado de otra manera. Entonces, por lo general, ¿qué hacemos? Viene una situación difícil, viene una situación incómoda, ¿qué hacemos? Es llorar, ¿no? Llorar, quejarnos y esperar que esto cambie. Y siempre, ¿qué hacemos? Acudimos a Dios y decimos, ¿por qué no me cambias esta situación? Error. El punto está que cuando vienen estos momentos, yo tengo que saber que es mi oportunidad, como pasó con Abraham. Sentarme a la puerta, esperar a que pase gente en medio de mi incomodidad para atender al otro y decir, este es el momento ideal porque yo voy a recibir un mensaje. El punto está que cuando yo puedo, en medio de mi incomodidad, estar abierto a recibir ese mensaje, es mi momento de conexión con Dios. A ver cómo lo digo de esta manera. Lo que nosotros no tenemos que hacer es llorar, no tenemos que quejarnos, no tenemos que pedir a Dios que cambie la situación, sino que yo tengo que ver la oportunidad de esa incomodidad para darme al otro y para conectarme con Dios. Es muy simple, es creo específico esto hoy, pero también me abre el abanico a pensar muchas cosas y a meditar y a reflexionar en tantas cosas y a veces no esperar grandes eventos para ser de bendición y ser utilizados para, no sé, para algo, sino que tengo que ver en lo simple en mi vida para qué estoy, cuál es mi asignación, qué fui asignado, cuál es mi compromiso. Y tenemos que saber algo, que nosotros
no somos personas perfectas y a veces queremos mostrar por nuestra apariencia y porque esto lo hemos trabajado tanto, el de vivir a veces según las apariencias, es que queremos ser perfectos y que las personas nos vean perfectas. Pero sin embargo, tenemos que saber que hay algo específico en mí que es el punto de mi asignación, en lo cual yo soy fuerte y también en lo cual las personas pueden confiar y esperar de mí en esa situación. ¿Por qué digo en esa? Porque no lo sé. Cada uno ponga cuál es esa asignación, en qué sos fuerte, en qué sabes que podés ayudar a otros. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu punto? Es decir, soy imperfecto en un montón de cosas, o sea, tengo un montón de imperfecciones y aún dentro de las mías podría decir un montón. Pero sé que en algo sí sé que soy bueno, ¿no? En algo sé que las personas pueden contar conmigo. Bueno, a partir de ahí es empezar a funcionar. ¿Saben por qué? Porque casualmente eso tiene que ver con el aporte que hacemos al mundo. Y esto es lo que pasa con Abraham. Abraham, como dice Hebreos, sean hospitalarios porque sin saber quizás están hospedando ángeles. El hospedar, el ser amables con las personas, no solamente tiene que ver con aquellos que son importantes para nosotros, a veces los que conocemos, tenemos que ser hospitalarios para todos. Darnos, y si sacar la palabra hospitalario, pero quizás en un sentido literal, darnos para todos, abrir nuestras puertas a todos, a aquel que tiene, el que no tiene, el que necesita, el que no necesita, porque no sabemos que si ese acto que nosotros hacemos en darnos, en dar lo máximo de lo que podemos proveer, el otro va a ser bendecido con eso que yo estoy entregando. De hecho, esto sucede con Abraham, porque a causa de esa disposición de ser hospitalario, él va a recibir un mensaje tremendo en su día de mayor incomodidad. Así que hay que ser hospitalarios con todos, con la familia, con los amigos, con aquellos que necesiten. Y saber que quizás en algún momento podamos haber cambiado la vida de alguien. Algo puede haber sucedido en la vida de alguien. Pasado el tiempo, miren, y les doy un ejemplo, pasado el tiempo me encontré con una persona, creo que el año pasado, me encontré con una persona que era una de las pequeñas de las cuales nosotros dábamos comida en el comedor hace un tiempo, ¿no? Y hace bastante tiempo. Y pensaba en esto, obviamente, ya no era una niña, era una mujer con sus hijos, y ella me decía que pasado el tiempo y fue creciendo y fue entendiendo la labor que nosotros teníamos y el trabajo, y agradecía por ello, ¿no? Y me daba algunos puntos en cuanto a ese tiempo. Y eso me hizo pensar, y les comparto, porque es como mostrar gráficamente, decir, cuánto nosotros podemos ser de bendición a las personas, pero a veces no nos damos cuenta. ¿Cuánto de bendición podemos ser para otro en un acto tan simple? Y nosotros esperamos ser esos héroes, ¿no? Y hacer grandes cosas y que sean conocidas en nuestra vida y la fama y demás, cuando a veces en un acto simple yo puedo ser de bendición para el otro y pasado el tiempo ver, ¿no? Eso que sucedió. De hecho, yo veo esto en Abraham. Veo en Abraham y Sara personas hospitalarias, personas que estuvieron a disposición enseguida. Abraham le dice, prepárate, prepara pan. Entonces va a hacer el pan Sara, prepara también una comida, le prepara manteca, o sea, está recibiéndolos sin aún saber quiénes eran, quizás en la totalidad, pero era en su esencia, no es que era porque se le apareció Dios entonces lo atendió bien, no, era parte de su vida, era parte de su trabajo, de su esencia, y lo que sabía hacer Abraham y Sara era dar, era ser compasivos, es dar al otro, y eso les trajo grandes bendiciones y repercusiones en su vida, y miren, si no será así, que hasta hoy hablamos de Abraham, hablamos de Sara y se escucha de ellos. ¿Por qué? No porque hicieron una gran reunión y le dieron palabra a medio mundo, que no está mal eso, pero si vamos a lo simple, en su diario vivir eran personas que estaban dispuestas a dar. ¿Cuánto nos falta, no? ¿Cuánto todavía tenemos que aprender nosotros de Abraham y Sara, de estas situaciones? ¿Y cuánto tenemos que aprender todavía a darnos y ser
de bendición en las cosas más simples de la vida. No esperemos lo grande. Y aún de los demás. No esperemos a que nos den. Siempre estamos esperando recibir. Y el punto es cuándo yo voy a dar. Y a veces el punto también es ser agradecidos con lo que otros nos proveen. Es muy interesante esta porción. Yo quiero terminar acá. Vuelvo a decirles, no sé si hay algo muy súper espectacular, pero para mí esto me llenó, que en medio de la incomodidad, en medio de mi momento difícil, yo pueda ser de bendición para otros. No esperemos estar bien para servir. No esperemos estar bien para abrir nuestra mano. No esperemos estar bien para dar un mensaje. No esperemos estar bien para dar un abrazo. No esperemos estar bien para, no sé, ser ese momento, esa bendición para la persona que lo está necesitando. Y aun cuando no lo sepa, si no sé que esa persona lo necesita, quizás en un acto de lo que yo haga, con esa intención de dar, va a ser una bendición para el otro. Así que quiero ir terminando este tiempo y decirles que estamos en esos momentos de prestar atención a los detalles de la vida. No estemos pensando en las grandes cosas, aunque están buenas, no está mal, pero todo puede comenzar desde un acto muy pequeño. Todo puede comenzar desde una situación donde me desenfoqué de mí misma para darme al otro. Así que con esto termino esta porción. Espero que este pensamiento les ayude, les haga pensar también, les deje algo en esta mañana, si esa es mi intención, poder compartir algo de lo que ha sido una bendición para mí, aun cuando pareciera muy simple. Repase los textos, la Biblia toda nos habla de ser hospitalarios, nos habla de darnos, de ser buenos, de poder ser personas de compasión, de poder tomar el ejemplo de nuestro maestro Yeshua cuando dice que vio a las multitudes que estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor y dice, y tuvo compasión de ellas. Me despido con este texto, con lo que dice acerca de, muy interesante, acerca de las palabras de Yeshua, de tener compasión, de ser desde... Compasión tiene que ver con un dolor desde las entrañas, ¿no? El poder ver la necesidad del otro y ayudar. Y aun cuando no lo vea, ¿qué podemos darle? ¿Qué podemos proveer al otro? Espero que esta semana hayamos tenido situaciones en las cuales tuvimos que hospedar o, como me pasó a mí, estar en el hospital y ver esta situación, un momento de incomodidad. Quizás otro vivió otra situación. Sea en la incomodidad que te hayas encontrado, que haya sido un tiempo para aprender. Debemos ser, ¿no?, como la Biblia nos manda, si queremos ser personas, y más si querés ser maestro, querés ser pastor, lo que quieras ser, tenés que ser hospitalario, ¿no? Tenés que abrir tu hogar y dar la ayuda a aquel que lo necesita. Y abrir nuestra mano también, ¿no? Eso me hace pensar mucho y creo que tiene que ver con la esencia de Abraham. Así que para pensar mucho, para pensar y reflexionar en este Shabbat. Me despido, Shabbat Shalom para todos, que tengan un buen término de Shabbat, que este sea un buen tiempo, sigamos reflexionando en todo lo que tiene la porción para nosotros, que tengas una linda semana, que comiences una buena semana desde ya, les saludo con esto, que tengan una semana de bendición, seguimos orando por nuestro pueblo, y este es el tiempo, y como muchos dicen, una manera de ayudar, una manera de dar a nuestro pueblo en este tiempo es que nosotros sigamos trayendo luz al mundo, que no dejemos la instrucción, no dejemos de caminar en la instrucción del Eterno, sino aún más ya en este tiempo de guardar, por decir así, si nosotros guardamos, podríamos decir, guardar la instrucción nos va a llevar a nosotros a ser parte del aporte para nuestro pueblo con todo lo que está viviendo y para traer también luz al mundo. Esa es la clave, como planteamos hoy, en lo simple, poder traer luz al mundo. Así que Shabbat Shalom para todos,
que tengan un buen término de Shabbat, que sea un tiempo lindo, lindo de reflexión en familia y pensar qué estamos haciendo y cuál es nuestra asignación. Shabbat Shalom para todos.